Escucha el análisis más profundo en el tema migratorio en Podcast Radio América HN con nuestra entrega Dimensión Migratoria, Desplazamiento más allá de las fronteras, episodio 2, temporada 2, con el sociólogo hondureño César Ramos, moderado por el periodista Lesman Morazán Reyes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Dimensión Migratoria, Desplazamiento más allá de las fronteras. En esta ocasión me acompaña el abogado César Ramos, defensor de los derechos de los migrantes. Abogado, bienvenido. Muy buenas tardes, Lesman. Gracias por la invitación para estar en este espacio de Radio América, una emisora pues que nos parece bien que abra estos espacios de discusión, de reflexión sobre temas como el tema de la migración. Sí, bueno, este tema le apasiona, usted lo conoce muy bien. ¿Qué le avisora, qué panorama plantea para la comunidad hondureña, sobre todo la radicada en la Unión Americana, licenciado? Bueno, la verdad que es una incertidumbre, ¿verdad? El panorama de lo que pueda pasar, porque pues lo que hemos escuchado de parte del presidente Donald Trump es una advertencia fuerte, ¿no? De que habrán deportaciones masivas, no solo de hondureños, sino de toda persona en situación de migración irregular en ese país. Nosotros tenemos una fuerte cantidad de compatriotas en Estados Unidos, casi 1 millón de hondureños allá. Y esta advertencia que el presidente Trump ha hecho, pues parece que puede crear una situación de emergencia humanitaria para el país, como nosotros lo hemos manifestado en reiteradas ocasiones, al tener una cantidad de personas deportadas que supere lo que se ha registrado en estos años anteriores. Y digo una emergencia humanitaria porque recordemos que Honduras asistimos a un proceso electoral en el año 2025 en el que nosotros también hemos venido insistiendo que no hemos visto el tema migratorio con la importancia que debe tener en la agenda política nacional y en los discursos de los diversos candidatos de los distintos grupos políticos que participan o que van a participar en esta contienda electoral. Y por el otro lado, nos preocupa porque Honduras no parece tener las mejores condiciones en términos de gobernabilidad política y en términos de capacidad del Estado para garantizar los derechos humanos de una reintegración social justa, sostenible y humanista para los compatriotas que pudieran retornar al país. Sí, licenciado, ¿visualiza que como país estamos preparados para recibir deportaciones masivas de compatriotas desde la Unión Americana? Así como están las cosas en este momento, yo diría que no estamos preparados para ninguna situación de emergencia. El país, lamentablemente, sabemos que durante muchas administraciones ha habido mucha corrupción y ha habido, como quien dice, una falta de responsabilidad de los gobernantes para responder a las necesidades y a las demandas que obligan a la población a tener que emigrar. En este momento, por ejemplo, nosotros no creemos que están las condiciones, digamos, en términos de política de Estado, en términos de presupuesto, o sea, recursos económicos, en términos de recursos humanos, recursos logísticos, infraestructura que sea necesaria para una gestión integral, humanista y con un enfoque de derechos del tema de la migración. Y por otro lado, no vemos condiciones políticas fuertes para poder garantizar, digamos, que el Estado va a promover acciones en protección y reintegración de estas personas. Vemos una crispación política y vemos, digamos, un abandono por parte de los tomadores de decisiones de darle la prioridad a este tema. Y si lo vemos por el lado de las condiciones económicas en el país, pues estamos viendo cierres de empresas, que esto más bien genera mayor desempleo y mayor número de personas probablemente que van a tomar o van a querer irse en el camino de la ruta migratoria. Y Considera tercero, que, disculpe, licenciado, disculpe, considera que no estamos atacando como país las verdaderas causas que provocan que nuestra gente se siga yendo.
Definitivamente que no, porque los factores estructurales que están en la raíz del por qué la gente toma la ruta migratoria, considero que no se están abordando. Aquí estamos discutiendo sobre las decisiones que el próximo presidente de Estados Unidos pueda tomar y que, como digo, generan incertidumbre, pero no estamos pensando en un sentido de la responsabilidad que nosotros tenemos como país, primero para garantizar unas condiciones de vida y de abordaje de los factores que obligan a la gente a migrar, como también iba a mencionar el tema de la violencia. Es decir, somos muy reactivos sobre una situación que todavía no está efectivamente, que puede suceder, pero que más que pensar en eso, deberíamos de pensar en cómo atacar las causas que obligan a la población a tener que emigrar. Y por el otro lado, si se diera el escenario de ese número de más de 260,000 hondureños que se dice que están en lista para ser deportados, ¿qué respuesta les vamos a dar si se diera el caso que regresaran al país? ¿Qué les ofrece el gobierno? ¿Qué les ofrece el Estado? ¿Qué les ofrece la sociedad hondureña? Entonces, no podemos quedarnos con un discurso y una postura muy reactiva. Tenemos que trabajar en las causas del origen de la migración y en cómo tener una propuesta de reintegración en el caso de los que van a retornar de ser deportados. Sí. Bueno, por otro lado, licenciado, desde el sector oficial se minimizan las caravanas de migrantes. Ya se registró la primera en el 2025. El vicecanciller de la República para Asuntos Migratorios, Tony García, incluso se atrevió a decir que eso no es noticia, que 80, que 100 hondureños se vayan en caravana, eso no debe ser motivo para alarmar. ¿Qué criterio le merece? Bueno, a mí me parece que este no es un tema de datos estadísticos, este es un tema de que con una persona, un hondureño o una hondureña que tenga que verse en la necesidad de tomar el camino de la ruta migratoria, considerando los peligros y los riesgos que esto conlleva con la vida, con los derechos, con la integridad de un ser humano, es irresponsable de un funcionario público que se atreva a desconocer que uno, dos, tres, 80, 100, no importa la cantidad, importa la persona humana. Nosotros no podemos ser tan irresponsables de decir que eso no es noticia y que no se trata de si es noticia o no es noticia. Se trata de una realidad que está presente en Honduras, que a diario del país se están yendo muchas personas. Hay estudios que ya establecen que entre 700 y organismos internacionales que hablan hasta de 1,000 personas que a diario deciden montarse en los buses que hacia Guatemala, México, en la ruta migratoria. Entonces, este tema me parece a mí que no es un asunto si es o no es noticia, sino que es un derecho humano y es una realidad que con una persona que le tocara tomar esa decisión es responsabilidad, no exime de la responsabilidad que tiene el gobierno y que tiene el Estado, y me parece que esa insensibilidad y esa manifiesta interés de los funcionarios de invisibilizar, de disminuir y de ser tan indiferentes ante esta realidad no puede ser. Sí. ¿Cómo evalúa el sistema consular, la red consular de Honduras en el exterior, particularmente en la Unión Americana? ¿Qué informes manejan ustedes como acción social menonita al respecto? Bueno, aquí hay también una disyuntiva entre el debate, digamos, desde el punto de vista político, de que las organizaciones de migrantes en Estados Unidos vienen denunciando los actos de corrupción, la negligencia y la ineficiencia, diría yo, del aparato del gobierno en materia de consular, de atención a los trámites, a las necesidades, a las demandas que plantean nuestros compatriotas en aquel país del norte. Y se han venido haciendo frecuentes denuncias de corrupción, de cobros indebidos, por ejemplo, de pésima atención a nuestros compatriotas, olvidándose que el 27% del Producto Interno Bruto sirve para pagarle el salario a algunos de estos funcionarios, y más nosotros como sociedad, como pueblo hondureño que pagamos los impuestos, que no se olviden que son servidores públicos. Lamentablemente muchos de estos funcionarios se consideran como
la máxima autoridad, cuando la verdadera autoridad debe residir en la población, en la ciudadanía, en los que les damos el voto y los que pagamos con nuestros impuestos. Y repito, nuestros hermanos migrantes oxigenan la economía de este país, el aparato productivo es la mayor fuente de divisas y en ese sentido merecen que se les atienda con debido respeto y la diligencia, la responsabilidad que corresponde a cualquier ciudadano independientemente de cuál sea su situación regular o irregular en aquel país. Yo creo que esa soberbia y esa prepotencia que viene caracterizando a algunos funcionarios que de paso han llegado por clientelismo político a ocupar estas posiciones, debemos de ponerle un alto, porque los reclamos de la ciudadanía, tanto de acá como de los hermanos que están en Estados Unidos, debe de actuarse de oficio frente a las denuncias de corrupción y maltrato de que vienen siendo víctimas nuestros hermanos. Sí, en otras palabras, la carrera consular es uno de los grandes desafíos que tenemos como país, licenciado. Sí, definitivamente, eso ha sido lamentablemente no solo de este gobierno, es un mal que hemos venido padeciendo en las últimas administraciones, donde se ve que un cargo de un funcionario en una cancillería, en un consulado, es como una beca, es como un favor que se le está pagando a los clientes políticos, pero en ningún momento se prioriza el derecho humano y los derechos civiles, los derechos políticos de nuestros compatriotas y con funcionarios con ese estilo y con esa postura no podemos ser eficientes en la solución de las necesidades que los compatriotas presentan. Y digo, eso es un reto para la carrera diplomática que tenemos que superar para poder mejorar, ¿verdad? El estado actual de cosas que estamos viviendo en Honduras. Sí. En otro orden de cosas, licenciado, desde el gobierno se defiende que la postura de la presidenta en su discurso de inicio de año, al hablar que si la administración Trump concretaba deportaciones masivas de hondureños, la base de Palmerola no tendría razón de existir. ¿Cree que fue lo correcto? ¿Fue la terminología adecuada, el tono en la dirección idónea que utilizó la presidenta? ¿Qué nos puede comentar? Bueno, a nosotros nos parece que no es la forma más apropiada, ¿verdad? La manera como ella hizo referencia que de darse las deportaciones de nuestros compatriotas de Estados Unidos bajo la responsabilidad de la nueva administración, pues revisaría los convenios de materia de seguridad con ese país al grado de tener que pedir la salida de las bases militares norteamericanas en suelo hondureño. A mí me parece que son dos cosas diferentes. Una cosa es el tema de seguridad y la presencia de bases militares de Estados Unidos en Honduras, y otra cosa es el tema de la situación irregular de nuestros compatriotas en ese país. Yo creo que el tono como el gobierno ha venido manejando las relaciones político-diplomáticas con Estados Unidos ya rato se viene sintiendo bastante confrontativo, en un tono bastante amenazante, siendo que Estados Unidos ha sido históricamente un país que ha sido socio estratégico de este país, y eso no quiere decir que nosotros no tengamos soberanía, que no tengamos independencia, que no tengamos dignidad, pero yo sí creo que también deben haber relaciones de más respeto en el tono en que se abordan los temas, porque estamos poniendo en juego la continuidad de miles de compatriotas en ese país que además, repito, oxigenan nuestra economía con las remesas y que en ese tono con que se maneja el discurso oficial nos parece que no abonan a mejorar las relaciones diplomáticas y de cooperación, digamos, con este país del norte, y que todas estas decisiones deben pasar por consultas con la población afectada. Debería de haber una convocatoria a un plebiscito, por ejemplo, para que sea el pueblo el que opine. Y en este caso, yo no sé en qué momento se le preguntó a los migrantes, al más del millón de migrantes, si están de acuerdo que el gobierno de Honduras ponga esta carta de negociación o de presión, disque para defender y proteger los derechos de los migrantes. Habría que preguntarle a ellos si el más del millón de migrantes que están en Estados Unidos realmente avalan esta postura del gobierno de que manifestó la presidenta.
En lo personal, digo, me parece que no es la forma más apropiada de negociar y de buscar acuerdos de cooperación y de protección para las personas migrantes. Ya se ha insistido que lo mejor es buscar reformas en la política migratoria de Estados Unidos y negociaciones que el gobierno puede hacer bilateralmente o regionalmente, cualquier vía, pero bajo los canales diplomáticos, porque ese tono amenazante. Nosotros no significamos para Estados Unidos un equilibrio en poderes económicos, políticos, militares, como para que nos arroguemos con soberbia, diría yo, ese tono de amenaza. Entonces, por otro lado, no podemos desconocer que de fondo siguen persistiendo razones ideológicas de las posturas. Aquí hablamos de un país con un gobierno del socialismo democrático, que yo personalmente en mi formación, digamos en mis estudios, entiendo que esto no es socialismo democrático, ni lo que se dice izquierda es izquierda, pero bueno, en nombre de un discurso y de una ideología, estamos, digo yo, tomando decisiones o tomando posturas por todo un pueblo. Yo sí creo que el pueblo es el soberano, así como decidimos en unas elecciones cualquier tema de interés nacional como este, por ejemplo, debe ser consultado con el pueblo, porque el hecho de que a la presidenta se le haya dado más de 1.700.000 votos en las elecciones pasadas no es suficiente para tomar posturas y decisiones de esta naturaleza que tienen que ver con la soberanía, con la independencia, pero también con las relaciones políticas, diplomáticas, económicas, culturales con cualquier país del mundo. Sí, abogado, ¿cree que va a pasar factura a la comunidad migrante hondureña radicada en la Unión Americana la decisión de la presidenta de haber denunciado el tratado de extradición que se tenía con los Estados Unidos? Bueno, ese es otro tema que es interesante verlo porque decía el viceministro de Relaciones Exteriores en un programa de televisión el 3 de enero de que había que ver toda la película, no solo un capítulo. Decía él, no solo concentrarnos en el tema de la postura que expresó la presidenta sobre las bases militares norteamericanas en Honduras. Pero este es otro capítulo de la película, el que, por qué razón, por qué motivo este gobierno decide, ¿verdad?, suspender este convenio de extradición con los Estados Unidos. Y luego enseguida vemos al uno de los líderes principales de este partido, hermano del esposo de la presidenta, que él declara personalmente, ¿verdad?, que sí estuvo en esta reunión donde recibió dinero de personas ligadas al narcotráfico. Todas estas acciones que está tomando el gobierno pareciera que tienen un trasfondo de proteger, digamos, ciertas personas que son de esta estructura de poder actual, pero que comprometen las relaciones económicas, políticas, militares, de seguridad con los Estados Unidos y que yo creo que el pueblo hondureño, siendo que no tenemos, por otro lado, la otra parte de la película es, no tenemos todavía una Sisi en Honduras, como para decir que tenemos un país con capacidad suficiente a nivel del Poder Judicial o un organismo internacional como la Sisi para poder llevar procesos de judicialización contra personas vinculadas ya sea en actos de corrupción o de narcotráfico. Hasta ahora ha sido el Departamento de Justicia de los Estados Unidos el que ha podido doblar el brazo a los personajes o grupos vinculados a este tema del narcotráfico y por lo tanto me parece a mí que sigue siendo válido y necesario la acción del gobierno de los Estados Unidos para someter a juicio y a condena a personas que estén involucrados, ya sea en narcotráfico o en actos de corrupción. Sí. ¿Han analizado ustedes desde sociedad civil un escenario de grabación de las remesas que envían nuestros compatriotas por parte del gobierno de los Estados Unidos? ¿Qué implicaciones tendría un escenario que realmente no lo desearíamos, pero nos preocupa cuando hay senadores congresistas del nuevo Congreso, republicanos cercanos al presidente Trump, que están recomendando esta medida?
Bueno, eso es otro elemento que se ha planteado de parte de funcionarios que entrarían con esta nueva administración. El propio presidente Donald Trump también lo ha manifestado, que va a gravar con impuestos el tema de las remesas. Eso sin duda tendría un fuerte impacto, ¿verdad? Porque como decía antes, hasta ahora el 27% del Producto Interno Bruto se sostiene gracias a las remesas, se oxigena gracias a este aporte de los compatriotas en migrantes fuera del país y grabar esas remesas implicaría reducir, ¿verdad?, el monto de las mismas. Si este año 24 lo cerramos un poco más de 9.000 millones de dólares en materia de remesas, ya grabando este aporte económico de los migrantes, sin duda disminuiría la cantidad y afectaría el nivel de vida de más de 450.000 familias que según estudios de la OIM y la misma Secretaría de Relaciones Exteriores ha manifestado dependen de la remesa. Entonces, eso va a significar una disminución importante, alrededor de un 30% del ingreso a nivel del Producto Interno Bruto, de la economía familiar y obviamente también afectaría a nuestros compatriotas en aquel país que se verían más limitados de poder contribuir al bienestar del país y de sus familias. Entonces, esta medida podría tener un impacto muy fuerte en nuestra economía y la economía familiar, y por eso digo que la postura del gobierno debe ser de diálogo, de negociación, de una forma más diplomática y respetuosa para buscar que estas medidas no se apliquen a nuestros compatriotas, pero lamentablemente con el tono que se está manejando las relaciones, nos parece que la reacción que puede haber ha de ser mucho más fuerte para restringir no solo en el tema de deportación, sino en el tema de la cooperación económica. Recordemos que tampoco fuimos elegidos para los fondos de la cuenta del milenio. Entonces, Sí. muchas acciones debido al mal manejo de las relaciones político-diplomáticas. Finalmente, licenciado, encuentren los aspirantes a la presidencia alguno de ellos que tenga alguna propuesta seria para combatir los verdaderos factores que están provocando los flujos masivos de hondureños hacia el norte de América y otras latitudes del mundo. Pues yo desafortunadamente hasta ahora no he visto en ninguna de las propuestas un abordaje humanista, integral, sostenible, que aborde las causas del origen de la migración, las vulneraciones que enfrentan nuestros compatriotas en el tránsito y en el país de destino y menos en el retorno. Si bien es cierto, hay un discurso oficial y una narrativa que es para proteger y atender a los migrantes, nosotros que trabajamos en terreno nos damos cuenta que el discurso está muy distante de la realidad. Y lamentablemente yo creo que lo que más tenemos pareciera que es un circo político, no propuestas serias de transformación económica, política, social del país. Y hago mío, creo que no sé si fueron las palabras del cardenal Rodríguez en el sentido de que pedimos a la clase política en este año electoral no jugar con la dignidad, con los derechos y con las necesidades de nuestro pueblo y particularmente de los compatriotas en situación de migración irregular. Licenciado Ramos, para finalizar, en resumen, ¿cuál es la labor que hace la acción social menonita en pro de la comunidad migrante? Bueno, nosotros tenemos un programa de gestión de movilidad humana desde el año 2014, en el que tenemos varias acciones que realizamos en terreno. Primero, lo que es la ayuda humanitaria. Es lo primero que nosotros hacemos cuando nuestros compatriotas vienen deportados y entran a los centros de atención al migrante retornado. Y también acción humanitaria para los migrantes en tránsito. Nosotros les proveemos algunos recursos mínimos, algunos kits, ¿verdad? Para que ellos puedan aliviar un poco sus necesidades de comida, de tratamiento de algún malestar que esté afectando su salud. Y brindamos, después de la ayuda humanitaria, también incluye hospedaje, alimentos para el camino, para que puedan llegar a su lugar de destino
y luego ofrecemos lo que es acceso a medios de vida. Nosotros tenemos un programa de becas para que los jóvenes puedan reinsertarse al sistema escolar. Tenemos becas para que puedan recibir cursos técnicos vocacionales y puedan insertarse al mercado laboral o puedan también generar sus propios emprendimientos. Y tenemos un trabajo de incidencia con los gobiernos locales y con el gobierno central en cuanto a materia de políticas públicas sobre el tema de la migración. Y por ahí también tenemos participación a nivel internacional en espacios de incidencia donde hacemos propuestas sobre el tema. Por ejemplo, ahorita en este año 2025 estaremos participando en una reunión del Parlacén, donde estaremos junto con una comisión de diputados de este parlamento hondureños presentando una propuesta de protección de derechos de migrantes a nivel regional. Entonces, de esta manera participamos y a nivel mundial participamos en los foros sobre el Pacto Mundial de las Migraciones, también llevando propuestas desde el trabajo que hacemos en la comunidad, en el mano a mano con los migrantes, porque no hacemos un trabajo de escritorio ni de oficina, sino que lo hacemos desde el terreno y desde ahí llevamos nuestra propuesta hacia los tomadores de decisiones. Muy bien. Licenciado Ramos, ha sido un enorme placer compartir una emisión más del podcast Dimensión Migratoria 2025 de Radio América, Desplazamiento más allá de la frontera. Muchas gracias, licenciado Lesman, y gracias Radio América. Hasta pronto, licenciado. Mucho gusto. Ha estado con nosotros el abogado César Ramos, defensor de los derechos de los migrantes, en este nuevo episodio de Dimensión Migratoria, Desplazamiento más allá de las fronteras. Escucha este y todos los episodios en Spotify, Deezer, Apple Podcasts, YouTube Podcasts y en nuestra página web www.radioamerica.hn. Podcast Radio América HN.